Buen día, colegas, para los que ya están en Facebook, se pueden ir conectando. Vamos a esperar unos minutitos para que llegue la doctora Lourdes León, pero ahora vamos ya a empezar a compartir esta liga por Facebook, también para los, por WhatsApp y otros medios para los interesados. Muchas gracias. Y Alicia, ¿me podrías mandar la liga de Facebook por WhatsApp, por favor? La busco, pues no la encuentro. Pues, podemos separar un ratito. Luis, sí. ¿Es en sí es la Ciudad de México, Alicia? Está por Ciesas Ciudad de México y Ciesas Oficial, por ambas páginas. ¿Verdad? Mario, ¿no necesitan el micrófono para allá? ¿O sí tienen? Yo creo que sí. Porque es lo que dijo, ¿no? Que es para el que va. Sí, ¿no? Para que tenga mejor. Se escucha más. Gracias por venir. Feliz año. Ya puse el logo del CIESAS acá. Eso, ¿Eso? sí. Ah, está bien, al lado de Sí, Ciudad. excelente. Está bien. Súper bien, súper bien. Puedes ver que hay alguien conectado. ¿Cómo lo puse? ¿Hay gente conectada? Creo que en participantes hay 8. Oh, mira qué bien. Sí. Blanca, que es de Ciesas, Alicia, Anaís. Está Anaís, una tesista, está Brian, está Gastón, está Sol, están así. Súper. Bueno, ahí ya te están oyendo. Si Sí. quieres saludarnos en lo que llega Lourdes, adelante. Muy bien. Si hay algún comentario en Facebook, los estaré ingresando aquí en el chat para que lo Perfecto. puedan leer. Súper bien. Gracias, Alicia. Y ya está aquí a 2 cuadritas Lourdes. Ella va a dar la presentación del seminario, Marisol, que es la primera sesión del año. Después yo te presento y ya te damos. Muy bien. ¿Sale? Muchas gracias. Para los que nos escuchan por Zoom y por Facebook, muchísimas gracias por acompañarnos. Regálenos 2 minutitos más en lo que llega la colega titular del seminario y ya iniciamos la presentación. Café presencial, café virtual, a quien guste. Esteban, Jaime está aquí afuera el café, por si quieren. Y aprovechamos para saludar aquí por Zoom. Dijiste que Gastón ya estaba. Gastón, Mari Peñi. Muchos saludos. Imelfe, Gastón, si ya estás por ahí oyendo. Y gracias al resto de colegas de Chile que nos acompañan. Esteban, ¿cómo te enteraste del seminario?
Me enteré porque me interesa más o menos el tema. Súper. Me metí a la página del CIESA. Ya. ¿Tú eres antropólogo o...? Muy extraño lo que formación, soy economista. ¿Ya? Tengo una maestría en psicología social y un doctorado en ciencias sociales. Trabajando como el tema de la... Bueno, más que nada ahora estoy viendo como el tema de los cuidados, de los cuidadores. Ah, Y quiero ver cómo los cuidadores, por ejemplo, los que tienen, por ejemplo, la Aquí. en el sur, en Temuco, muy bien. la gente que tiene Pásale luego, ponte acá. Ok. son de ascendencia más. Ya. Ok. Me llama la atención y por eso. ¿Te diste la vuelta? Qué bueno. Espero que llegaste. Marisol. Hola Marisol, Rodríguez qué Cruces gusto. de León. Hola, Que digo que soy economista. de la casa. Pero aquí estoy. ¿Quién está aquí? ¿Este es tu compu, Marisol? Mío. ¿Quieres que la...? Sí, por supuesto. Gracias por esperarme. Yo ya sé que inicia. No, te esperamos. Gracias. Entonces vamos a más acá. Sí, está el Tú eres la dueña de el casa. jefe de jefes. El jefe. ¿Ya? Y tú eres la jefa de jefa. Pues empecemos entonces. Al final, fíjate que no se van a quedar a comer porque quieren ir al templo mayor. Entonces, para que ¿Se van al centro? se van hasta el centro. ¿Quiere mi esposo conocer la pirámide que está al lado de la catedral? Claro, aprovechen. ¿Verdad? Sí, Pero ¿cuándo se van? mañana. No, sí. Mañana vamos a la UAM y ya. Digo, es una excursión, pero Sí, exacto. Yo que le digo que es como, puede ser una hora de camino. planificado un almuerzo con Lourdes, no. Es el enfoque de la enfermería. ¿qué cosa? Pero tienes en tu casa algún problema con... Yo en mi casa se fue la luz desde el sábado y el electricista me prometió que llegaba hoy. Y me vine hasta el último minuto y no apareció el hombre. Es un caos. Pero ¿pensabas quedarte a comer o tienes que regresar? O sea, tú me dijiste que si comíamos juntos, pero Normalmente es el plan, Marisol, pero sí, o sea, quiero, No sí. se sientan mal, sí, no se sientan obligados. así no es ninguna obligación, eso lo hacemos con nuestros invitados, pero si tienes este plan, es un problema. Digo, sirve que yo vaya a perseguir al electricista. Pero yo soy de cerveza. Entonces, tenemos el micrófono acá y cámara, ¿dónde está? Pero es lunes hoy, está cerrado. No tiene razón. También el Está Museo de cerrado. Antropología. Casi todos los... Sí, ya. ¿Verdad? Solo que quieran ir a pasear al centro, no pasa nada. Pero ¿El decidan centro? ¿No han ido al centro? Sí, Cuando llegamos pasamos. Ah, bueno, algo de eso. al final ¿Dónde está tú la- piénsalo y lo que decidan. ¿La cámara dónde está? O sea, ahorita dónde abren. Ah, ya estamos en chiquito. Bueno, damos inicio. Entonces, Sí, yo creo que bueno, vamos a empezar, colegas, entonces. Vamos a empezar, Héctor y Alicia. Muchísimas gracias por la transmisión. Y nos oyen bien, ¿verdad, Héctor y Alicia? Sí, Perfecto. Y en el Facebook ya estamos, ¿verdad? así es. Listo. Pues adelante, Lourdes. bueno, buenos días, tardes. ¿Qué horas son? La hora Tarde, 20. sí, ya. Sí, bueno, primero los saludamos a todos los que están en línea acompañándonos y con esta sesión iniciamos nuestra primera presentación de nuestro seminario de lingüística antropológica que llevamos muchos años ya organizándolo en nuestro posgrado de lingüística indoamericana. El día de hoy tenemos el gusto de tener a Marisol Enríquez Barahona y nos va a presentar un trabajo que está realizando en Chile con el título Contacto Mapudungún Español, variación fonético-fonológica en el mapudungún hablado por jóvenes bilingües de comunidades pehuenches en la región del Biobío, Chile. Nos da muchísimo gusto que tengamos estos vínculos con Sudamérica. Mario también ya ha estado excursionando. Yo también he estado, Paula Longueo, la conozco, te manda saludos, amiga mía también, y también pasé por Argentina hace poco a dar unas presentaciones. Entonces, qué bueno que estamos llegando por allá y que hagamos una red latinoamericana. Y bueno, le doy la palabra a Mario porque pues él está más en contacto con Marisol, dado que la conoce personalmente desde hace un tiempito.
Gracias y bienvenida. Muchas gracias, Lourdes. Hasta luego. Muchas gracias, Lourdes. Mil gracias, Marisol, por estar aquí con nosotros. Y bueno, al igual que Lourdes, la titular del seminario, pues yo les doy también la bienvenida a todos, tanto presencial como los que nos acompañan en línea. Este es el Seminario de Lingüística Antropológica, que lleva ya varios años haciendo interconexiones, como dice Lourdes, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, Mari Langem, Mari también. Mari Compuche, Ayoy Kelem Eimimeu, Ayoy Kimelfe Marisol, Chaltumay Compuche. Los saludo con poquito de Mapudungún, que ya corregirá Marisol en adelante. Les comenté que estoy muy contento de estar aquí con Marisol y con todos ustedes, y pues un agradecimiento. Como dice Lourdes, voy a leer brevemente una reseña. Marisol Hernández Barahona Enríquez, siempre te cambio el apellido. Es profesora de español en el Magíster y doctora en Lingüística por la Universidad de Concepción. Actualmente es académica adscrita al Departamento de Ciencias del Lenguaje y Literatura e investigadora asociada del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo, como pueden ver los logos, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ella imparte docencia en la carrera de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación y en el Magíster en Lingüística Aplicada de la UCSC, y su trabajo investigativo se focaliza en el área de la sociolingüística, el contacto lingüístico mapudungún español y estudios de fonología del mapudungún. Ha publicado diversos artículos de investigación y participado en proyectos de investigación de su universidad y externos, tales como el Fondesit de iniciación, Fondesit regular como investigadora responsable y como coinvestigadora. Y pues bueno, gracias a estos proyectos, en parte está Marisol aquí. Me da muchísimo gusto recibirla. Nos conocimos desde el 2022 por otro proyecto y pues se ha mantenido este vínculo. Tiene una lista bien grande de publicaciones, pero bueno, creo que mejor darle la palabra a Marisol Enríquez y que empiece a contarnos y a platicarnos de esta increíble cultura y lengua como es el mapuche y el mapudungún. Muchas gracias, Marisol. Adelante. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Lourdes, por la oportunidad de participar en este seminario. Estoy muy agradecida de que me hayan dado este espacio, de recibirme, de trabajar con Mario, con quien tenemos una relación de colaboración desde hace bastante tiempo. Lo mismo con Marcela, que está acá presente, y con quien hemos estado trabajando estos días, producto de una estancia de investigación que me encuentro desarrollando. Y bueno, de seguro van a surgir muchos productos de este proceso colaborativo. Así que muchas gracias, Mario, muchas gracias, Lourdes, por el espacio. Y bueno, agradecerle a ustedes que están acá presentes, gracias por venir. Sé que ustedes están iniciando no sé si llaman el semestre, ¿cierto? El proceso, Sí, el ciclo, ¿cierto? Por venir a esta instancia, ¿cierto? Y bueno, también agradezco a quienes están conectados desde acá de México y también a algunos colegas desde Chile, y les mando también un abrazo porque sé que en Chile, en la zona de donde nosotros venimos, en Concepción, en la región del Biobío, están viviendo unos momentos bien complejos, producto de incendios forestales que ha significado mucho dolor y mucha pérdida para la provincia, para la región, así que igual les mando un abrazo muy grande. Yo he estado conectada y conociendo un poco de lo que está pasando allá. Así que muchas gracias por la asistencia. Como dijo Lourdes, lo que voy a presentar hoy día es un proyecto de investigación que nos adjudicamos con unos colegas de la Universidad de Concepción, que es sobre contacto mapudungún español, variación fonética fonológica en el mapudungún, o chedungún, como también llaman los pehuenches a su lengua, que está focalizado en jóvenes bilingües de comunidades pehuenches de la región del Biobío en Chile.
Para contextualizar un poco, contarles a quienes no sepan que Chile es un país plurilingüe, es un país multicultural, donde existe una diversidad de pueblos originarios y también de lenguas, ¿verdad?, que conviven junto con la lengua oficial que es el español. Aunque si bien es cierto, los pueblos indígenas no están reconocidos en nuestra constitución, tampoco sus lenguas, sí hay una ley que reconoce la existencia de los pueblos indígenas, no necesariamente le da el título de pueblo, sino de etnia. La ley reconoce que son etnia que forma parte del Estado de Chile, ¿cierto? Y reconoce a los pueblos mapuche, aymara, Rapa Nui o pascuense, el atacameño, quechua, coya, diaguita, cahuasca, Yamana-Oyagán, los changos y los selknam. La ley es la 19.253, que reconoce la existencia de estos pueblos, fue promulgada en el año 1993, fue un compromiso de campaña del expresidente Patricio Aylwin, de regreso de la dictadura, se comprometió con los pueblos indígenas a generar, ¿verdad?, una ley de reconocimiento y protección. Y en ese contexto entonces está este reconocimiento de los pueblos indígenas. El pueblo chango fue reconocido recién en el año 2022 y el pueblo selknam, que fue víctima de un genocidio de parte del Estado de Chile, fue reconocido recién en el año 2023. Así que si ustedes hacen la comparación con la legislación que tienen acá en México, bueno, nosotros estamos bastante lejos de los adelantos que tienen ustedes, por lo menos en materia de marco regulatorio y de reconocimiento. Fue tardío el reconocimiento, pero hay un reconocimiento. El proyecto se enmarca en el contexto del pueblo mapuche, que es uno de los pueblos que recién acabo de señalar. En Chile, el 11,5% de la población se considera perteneciente a algún pueblo originario, de acuerdo al último censo que se realizó en el país, que fue el año 2024. Y de este 11,5%, de estas 2 millones de personas que se reconocían pertenecientes a un pueblo indígena, un total de 1.623.000 personas se autodefinen como mapuche, lo que representa el 77,2% del total de la población indígena. Por lo tanto, el pueblo mapuche en Chile es el pueblo indígena más numeroso residente en territorio nacional. Y representa el 8,8% de la población chilena, de acuerdo al último censo que recién hacía referencia. Los mapuches entonces son el pueblo originario más numeroso del país, con una fuerte presencia fundamentalmente en las ciudades, en la región metropolitana de Santiago y en las regiones del sur, que son la región del Biobío, de donde yo provengo, y de la región de la Araucanía. Mapudungún es el nombre, o Chedungún en la lengua del pueblo mapuche. Y los mapuche pehuenche que habitan en el territorio cordillerano de Alto Biobío denominan a su lengua Chedungún. Algunos también le llaman Mapudungún. Ya son nombres distintos para la misma lengua. El pehuenche o Chedungún es una variante dialectal del Mapudungún que se habla en la cordillera. Los pehuenches, ¿verdad?, se les conoce como pehuenche, gente del pehuen o del piñón, que es el fruto de la araucaria, y les puse una foto para que ustedes la conozcan. El fruto de la araucaria es el ñilliu y el árbol de la araucaria es el pehuen, y la gente que vive en la cordillera, que tiene una relación muy estrecha con el ecosistema, ¿cierto?, cordillerano, entonces ellos se autodenominan pehuenche, que es gente del pehuen. Son guardianes de una rica cultura ancestral ligada al bosque de las araucarias, con una fuerte identidad territorial y una historia de resistencia, de lucha y adaptación en la cordillera andina. Habitan tanto la zona de Chile, pero también en la cordillera argentina, ¿ya? El proyecto que presento entonces es un proyecto que tiene como foco el contacto mapudungún español, donde hay elementos que son fundamentales acá que propician, ¿verdad?, la emergencia de este proyecto, que es la interacción de las lenguas, ¿cierto? La lengua en contacto, la sociedad en contacto, la cultura en contacto. Esta interacción entonces de sociedades, de culturas, provoca también el contacto de las lenguas, que en este caso es el mapudungún o chedungún y el español, ¿ya?
que esta coexistencia de lenguas en un mismo territorio propicia la emergencia de múltiples fenómenos que pueden observarse en todos los niveles de la lengua, en el nivel fonético, fonológico, gramatical, léxico, semántico, pragmático, ¿ya? Y en este caso específicamente el foco es la variedad de contacto que hablan los jóvenes y que es un mapudungún que de alguna manera se distancia un poco del mapudungún que hablan las personas más mayores o más adultas, ¿ya? Está centrado en los aspectos fonéticos y fonológicos, específicamente la variación y el cambio en el ámbito de la fonética y la fonología. Aprovecho de decirles que si tienen una pregunta, si tienen una duda, me pueden interrumpir sin ningún problema para yo ir respondiendo sus consultas. Más tenía una pequeña duda. ¿También se le llama mapuzungún? También se le llama, claro. Sí. Es por variante dialectal. Sí. En la zona norte el sonido es ahí más sonoro porque es mapudungún, pero en la zona de la Araucanía le llaman mapuzungún y se representa en el alfabeto con una Z, en la zona del Biobío con la D. Pero los nombres para la lengua son variados, ¿verdad? Dependiendo del territorio y la identidad territorial de cada uno de los grupos. Claro. Chedungún, Mapudungún en el norte, Biobío, Mapuzungún en la Araucanía, o Mapuche Zungún también en la Araucanía. Mapuche Zungún, que es el hablar de la gente, de la tierra, ¿cierto? Y Chedungún, que es el habla, ¿verdad?, de las personas que viven específicamente en esta zona. Los pehuenches habitan desde el Biobío hasta la zona de la Araucanía, ¿ya? Todo el cordón andino montañoso, pero este proyecto se focaliza específicamente en la región del Biobío, ¿ya? Ahí les voy a mostrar un mapa para que vayan ubicándose un poco geográficamente. El supuesto que subyace a esta investigación es que producto del contacto histórico que está entre ambas sociedades, que además es intenso y muy asimétrico, porque hay una relación de subordinación de la lengua del mapudungún respecto al castellano, ¿cierto? Las lenguas interactúan y se influyen mutuamente. Ahí les puse algunas referencias para ir contextualizando el estudio. Esta interacción sociolingüística se observa en el uso de la lengua por parte de los hablantes bilingües, quienes movilizan recursos lingüísticos desde su repertorio lingüístico según sus propios propósitos, según sus estrategias comunicativas. El marco teórico y conceptual de nuestro proyecto, específicamente nos centramos en copia de código, ¿cierto?, tomado de Johansson, y de fonología en uso de Babe. En la actualidad, como saben ustedes, existen distintos modelos teóricos y analíticos que permiten comprender de una manera más integral estos procesos lingüísticos que subyacen y dan forma al cambio inducido por contacto. Los trabajos que nosotros desarrollamos antes en el ámbito del contacto nos focalizamos específicamente en el trabajo que tenía que ver con transferencia lingüística desde el mapudungún desde el castellano al mapudungún, ¿ya? Ahora buscamos un marco de análisis un poco más funcionalista y por eso entonces estamos trabajando con el marco analítico de copia de código, que les voy a comentar rápidamente cuáles son algunos de sus presupuestos. El presupuesto teórico central de este marco analítico es que en contextos de contacto de lenguas se insertan copias o rasgos estructurales de los diferentes subsistemas de la lengua de un código modelo, ¿cierto?, en un código base. Tomado de Johansson, lo que estoy presentando acá. Es importante destacar entonces que los elementos o rasgos que se insertan en el código receptor, que en este caso es el mapudungún, o el chedungún, producto de este contacto, no se consideran idénticos a los originales, ya hay un proceso creativo de por medio. Sino solo copias que pueden aumentar la fuerza creativa incluso del código receptor, es decir, no tienen la connotación negativa que tiene el concepto de interferencia o de transferencia, ¿cierto?, que se traspasa un rasgo de un sistema o de un subsistema a otro. Bajo este paradigma, la dimensión funcional de la comunicación ocupa un lugar central, lo mismo que el rol estratégico y creativo de los hablantes. Ya eso es un elemento importante desde la perspectiva de este modelo.
Entonces los hablantes tienen este rol estratégico, este rol creativo, ¿cierto? En el proceso de variación, en el proceso de cambio y por supuesto también en el grado de difusión de estos elementos, ¿cierto? De estos elementos, de estos rasgos innovativos, también los llamo yo de esa manera, son ajustes o rasgos innovativos y que se surgen, ¿cierto? En el repertorio de los hablantes y que luego de un proceso que tiene que ver con muchos factores sociales, sociolingüísticos, que caracterizan la trayectoria de los sujetos y de las familias a las que pertenecen, ¿cierto? Se van convencionalizando, es decir, se pueden ir adaptando en algunas comunidades. Entonces, dependiendo de donde tú vayas haciendo el análisis, en algunas comunidades puede que haya más rasgos de variación, en otros menos, porque va a depender de una serie de procesos sociales que caracterizan a las comunidades, a los hablantes y a la familia. Muchos de los procesos de variación y cambio en la fonología del mapudungún, el código receptor en este caso, ocurrirían debido a la interacción entonces con el castellano. Sabemos que hay otros procesos que no tienen que ver específicamente con el contacto, ¿cierto? Sino que también tienen que ver con la propia dinámica del sistema. Acá en este caso nosotros vamos a ir por aquellos elementos que son resultado o que hipotetizamos que son resultado producto del contacto y de influencia del castellano, ¿verdad?, en el mapudungún. La variación entonces se relacionaría con la emergencia de nuevas variedades de contacto, tal como el mapudungún, denominado por los jóvenes champurreado, así le llaman los jóvenes cuando hemos conversado con ellos. Ellos dicen que hablan un mapudungún distinto al de los mayores, al de los ancianos, ¿verdad? Que es el mapudungún considerado más normativo por ellos, ¿ya? Y es que los guardianes son como los custodios de la lengua para algunos jóvenes, tienen ideologías un tanto puristas respecto a esa variedad de la lengua. Entonces ellos dicen, nosotros hablamos un mapudungún diferente al que hablan los mayores, un mapudungún champurreado, mezclado o ahuincado. Ahuincado, que significa que es más huinca, que tiene elementos del castellano, muchos préstamos del castellano, pero no por eso es una lengua menos funcional, válida y legítima, ¿cierto? Una variedad totalmente válida, totalmente legítima y que le permite a los jóvenes comunicarse entre ellos y comunicarse también con los mayores, ¿ya? Sí. Hemos realizado con algunos colegas algunos trabajos sobre actitudes e ideologías lingüísticas donde hemos descrito, ¿verdad?, esas representaciones que tienen los jóvenes, tanto pehuenches como de la Araucanía, respecto al mapudungún que hablan ellos y la diferencia que tendría ese mapudungún con respecto al mapudungún de los mayores. Entonces nosotros postulamos que esa es una variedad de contacto que requiere entonces un acercamiento, una aproximación para poder describir esta variedad. Consideramos también que es relevante desconocer el mapudungún que hablan los jóvenes, puesto que es el mapudungún que se está transmitiendo a los niños hoy en día, por lo tanto es el mapudungún que se proyecta, ¿ya? El mapudungún que hablan los jóvenes, estos jóvenes con los que estamos trabajando tienen entre 18 y 35 años, algunos son papás ya, algunas ya son mamás, están criando a sus hijos y le están transmitiendo este mapudungún de contacto. Por lo tanto, para procesos de enseñanza de lengua, procesos de planificación lingüística, familiar, comunitaria o planificación lingüística desde más arriba, ¿cierto? Y procesos de revitalización, creemos que es fundamental entonces conocer las características de este mapudungún que hablan los jóvenes hoy en día. Algunas de las preguntas que nos hemos hecho son ¿cuáles son los rasgos de variación o cambio en la fonología del chedungún hablado por las y los jóvenes bilingües de Alto Biobío al comparar sus sistemas fonológicos con aquellos sistemas fonológicos que ya se han descrito? Tenemos un avance importante en la descripción de la fonología del mapudungún de las diferentes variantes, ¿cierto? Y contrastar esto con los sistemas fonológicos que se han descrito, lo que se ha documentado para el mapuche central, mapuzungún, Lourdes, y el pehuenche en particular. Si existen usos innovativos o copias inducidas por contacto en el mapudungún de los jóvenes que son recurrentes o rastreables en las descripciones de la fonología de contacto, tanto de los adultos, que está muy bien descrito como les acabo de decir, y también de los niños, porque también tenemos muchas descripciones de la fonología de contacto de los niños de la zona de Alto Biobío, escolares específicamente, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias de los rasgos de los usos innovativos presentes en la fonología de los hablantes del Valle del Queuco y del Valle del Biobío? Estamos trabajando con comunidades de Alto Biobío que están asentadas en dos bolsones, uno del Valle del Queuco, que es el río Queuco, y el otro es el bolsón del Biobío, que es el río Biobío. Están asentadas entonces las comunidades
incluso hasta el límite con Argentina. Ujú. El objetivo general es caracterizar los procesos de variación y cambio fonético-fonológico inducido por contacto presente en el chedungún hablado por jóvenes bilingües de las comunidades de Alto Biobío, y hay algunos de los objetivos específicos que nos estamos planteando con el equipo del proyecto: identificar las principales diferencias existentes entre el sistema fonético-fonológico de los jóvenes de Alto Biobío y el sistema descrito para el mapuche en general y para la variante pehuenche en particular. Describir los principales rasgos estructurales o copias inducidas por contacto presentes en la fonología segmental del mapudungún hablado por los jóvenes, al contrastar su sistema con las descripciones existentes tanto para adultos como para niños. Estoy respondiendo a las preguntas que nos planteamos en el proyecto. Contrastar los procesos de variación fonética fonológica del mapudungún según el valle de procedencia. Creemos que puede haber alguna diferencia entre los jóvenes que viven en el Queuco con aquellos que viven en el llano, en el valle del Biobío, perdón, y proveer de un instrumento con pertinencia lingüística y cultural para la licitación de habla semi-espontánea en el mapudungún. Entonces nosotros en esta etapa, lo que tenemos del proyecto es el diseño del proyecto y la recogida de datos, ¿ya? No hemos hecho análisis de los datos que tenemos, así que les voy a contar un poco cuál fue la metodología que realizamos para la toma de datos. El trabajo de campo en comunidades pehuenches de Alto Biobío, se trata de un proyecto que es descriptivo, ¿cierto? Y trabajamos acá con dos valles, Valle del Queuco y Valle del Biobío. Y acá está, en este mapa, no sé si pueden ver, muestra aquí que Alto Biobío es una comuna en la región del Biobío, en Chile por supuesto, con una población aproximada de 6.000 habitantes, según el censo 2024, está ubicada a 270 kilómetros de Concepción, que es la capital regional del Biobío. Concepción es una de las ciudades del sur de Chile más relevante desde el punto de vista demográfico. Después de Santiago está Valparaíso y luego viene Concepción por el número de habitantes. Y algunas comunidades incluso quedan a 300 kilómetros de Concepción. Por lo tanto, cuando viajamos con el equipo a la cordillera a tomar datos, más o menos nos demoramos 5 horas de ida y 5 horas de regreso, ¿ya? El camino hacia Ralco es más o menos sencillo, está pavimentado, pero de Ralco hacia las comunidades es complejo porque es un camino cordillerano, es muy estrecho, con muchos barrancos, no sé si se puede imaginar, yo creo que sí, Mario, caminos cordilleranos, no lo sé, hay un par de volcanes ahí, es complejo. En el invierno por lo general las comunidades están aisladas, ya hay un periodo de tiempo donde cae mucha nieve y algunas comunidades quedan aisladas y les tienen que llevar alimentos, a veces incluso les han llevado alimentos para las personas o incluso para los animales en helicóptero, ¿ya? Porque el clima ahí es muy rudo, ¿ya? Sí. Eso entonces, y ahí está el mapa entonces de las comunidades: Cayaqui, Queuco, Cauñicú, Trapa, Butalelbún, justo en la frontera con la Argentina, Maya, ¿cierto? Y otras por el valle del Biobío, como el Avellano, Guayalí, el Barco, etc. Nosotros implementamos una metodología bien innovadora porque tenemos un equipo de trabajo amplio y en el equipo tenemos a muchas personas que pertenecen a la comunidad, que son mapuches, que son pehuenches, que forman parte del equipo de investigación. Las dos personas, tenemos a dos miembros del equipo que son los facilitadores interculturales o asesores también intercultural, que nos asesoran en el equipo en la forma de trabajar y en la forma de contactarnos, y también realizan una labor fundamental en el trabajo porque son quienes aplican las entrevistas, que son todas completamente en mapudungún para elicitar datos de fonología espontánea en uso cotidiano, ¿ya? Entonces tenemos un facilitador que es un joven hablante de mapudungún, que el mapudungún es su lengua materna, y de ambos en realidad, y que son de la comunidad, ¿ya? Que ellos pertenecen a una comunidad pehuenche, ¿cierto? Y que además son activistas porque les interesa mucho el mantenimiento de la lengua y la revitalización de la lengua. Uno de ellos incluso es educador tradicional, es decir, que trabaja en una escuela en la comunidad enseñando mapudungún a niños en comunidades pehuenches, ¿ya?
Entonces, trabajamos con ellos, ellos nos abren el camino para el ingreso a la comunidad. La verdad que nosotros hemos realizado trabajo de campo desde hace mucho tiempo. Yo, mi tesis de magíster, trabajé en la Araucanía, en comunidades mapuche en la Araucanía. Mi tesis del doctorado, trabajé también en comunidades lasquenche y comunidades pehuenche. Después desarrollé un fondo de sedenización con niños, Mario, del que te comentaba. Sí. También trabajé con comunidades, así que por lo menos tengo una experiencia más o menos importante trabajando con comunidades. Sin embargo, siempre que ingresamos a una comunidad, tenemos que seguir un protocolo bien importante de respeto, ¿cierto? Para que podamos ingresar y poder trabajar y tener todas las autorizaciones correspondientes. Entonces, los facilitadores son nuestros asesores, nuestros acompañantes y además quienes aplican también los instrumentos. Ahí hay uno de los facilitadores que trabaja con nosotros en el proyecto y ahí está el otro facilitador que él es un educador tradicional y enseña Chedungun en la escuela. Trabajamos con 20, los participantes son 20 jóvenes bilingües Chedungun castellano, 10 del Valle del Queuco y 10 del Valle del Biobío. Entre los criterios de inclusión están definirse como mapuche o pehuenche, tener entre 18 y 35 años, queremos describir, como les contaba, el habla de los jóvenes, pertenecer a alguna de las comunidades indígenas del Alto Biobío y ser hablante de mapudungún o chedungun. Entre las estrategias de recolección de datos trabajamos con dos estrategias, una es el Pentucum y el Nutram, que son géneros discursivos tradicionales mapuche. Hasta ahora yo había trabajado con listas léxicas, siempre, y también con la renarración de un cuento con niños, pero fundamentalmente con listas léxicas, que ha sido una estrategia muy productiva para describir la fonología de las lenguas indígenas en Chile. Pero ahora quisimos avanzar un poco más y nos lanzamos a trabajar con una estrategia distinta para recoger fonología en uso. Son conversaciones, va a ser un desafío importante después poder hacer las transcripciones y el análisis de este material, ¿cierto? Pero bueno, de eso se trata también el desarrollo del proyecto. Habla espontánea entonces, Pentucum y Nitram. Ya le voy a contar un poquito en qué consiste. Y el Diapix Mapu, ¿verdad? Que es la adaptación de un instrumento que ya existe para elicitar el habla semi-espontánea. Pentucum y Nitram es un saludo, una presentación protocolar mapuche que consiste en una conversación para hablar de la familia, procedencia territorial y parental. Es como el saludo de bienvenido, de bienvenida, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu salud? Es la primera parte, Pentucum. Y luego ya un Nutram o Gutram, está escrito ahí en dos alfabetos distintos, el unificado y el reguileo. Te conté, Mario, que el mapuche tiene varios alfabetos, más de 20, ¿ya? Es que también una de las dificultades que tiene también la enseñanza de la escritura del mapudungún, la cantidad de alfabetos grafemarios que tiene, porque, bueno, no hay una estandarización, un alfabeto estandarizado único que se enseña en las escuelas, y eso significa a veces también una dificultad y un desafío para los maestros poder enseñar mapudungún, porque a veces llega un maestro que maneja un alfabeto grafemario y el otro año viene otro que maneja otro, entonces a los niños a veces los confunde un poco la escritura en mapudungún. El Nutram es una conversación sobre dinámicas cotidianas de interacción en diversos contextos formales y no formales y permite situar temas y asuntos que conciernen a la vida diaria de las personas. Ambas interacciones se llevan a cabo entonces por los facilitadores interculturales. Entonces no necesitamos hacer ningún test o diagnóstico de si el joven es hablante o no es hablante, porque el solo hecho de que pueda desarrollar el Pentucum y el Nitram quiere decir que es un hablante altamente competente, muy fluido en la lengua. De lo contrario no podría desarrollar ni el Pentucum ni el Nitram. Y el Diapix Mapu es un juego de láminas, ¿cierto? Que tiene como propósito encontrar las diferencias, ¿verdad? Y poder elicitar esta habla que es semi-espontánea. El proceso de adaptación y contextualización, acá los colegas Mauricio Figueroa de la Universidad de Concepción, Mario que tú ya conoces, y Gastón Salamanca también de la Universidad de Concepción, ellos llevan ya un trabajo, han hecho un trabajo con este instrumento porque lo adaptaron para el español y han trabajado con él para el español, y ahora nosotros estamos generando entonces una versión, una adaptación para recoger datos de mapudungún, ¿ya?
Entonces, el proceso de adaptación y contextualización, se los cuento en términos muy generales para no aburrirlos. Es el siguiente: revisión de la lista léxica utilizada en estudios descriptivos del mapudungún. Revisamos todas las listas léxicas, sobre todo las que se han usado para el estudio de contacto fonológico. Seleccionamos las voces, los ítems léxicos con los segmentos fonológicos de interés para licitar, como por ejemplo la palabra nube, trombón. Se fijan porque hay sonidos ahí del mapudungún que no están en el castellano, y son precisamente eso los que vamos nosotros a analizar. Todo, pero fundamentalmente eso. Trombón, tenemos la tr, ¿cierto? Y tenemos la sexta vocal mapuche que es emblemática del mapudungún. Está que nube, ant, que tenemos ahí dos interdentales, n y t, que tampoco están presentes en el castellano, más la sexta vocal, sol, ant. Tenemos ngr, que es zorro, con la n velar, que está en posición frontal, que en castellano por supuesto no está. Tenemos ahí en la sexta vocal la U y la R, que no es ni vibrante simple ni es vibrante múltiple, ¿cierto? Que es una R retrofleja, que es ngr, más o menos la pronunciación. Domo, ¿cierto? Mujer, chapi, que para nosotros es ají y para ustedes Chile, ¿cierto? Eso. Chapi con la tr, ¿cierto? La retrofleja. Ñarqui, que es gato. Capura, ahí está un préstamo de cabra. Capura, la cabra, capura, capura, la cabra, capura. Mta, por ejemplo, la sexta vocal, la T interdental para cacho, no sé cómo lo dicen acá. Cuerno. Cuerno, pero en la lengua que tú estudias, Mario. No, te estoy haciendo una pregunta muy fácil, no te preocupes. Cacho, mta. Yallín, por ejemplo, araña, la ll, ¿se fijan? Que ya no existe, ¿verdad? Por lo menos el español de Chile, ¿cierto? La ll de yallín, y la ñ, la palatal en esa posición, ¿se fijan? La tiene muy característica del mapudungún, en español no está, yallín, la ñ. O por ejemplo, roquín, que yo te comentaba, Mario, cuando viajamos, el lunch, exactamente. Perdón, ¿cómo? Itacate. Itacate, eso es en lengua. Náhuatl. Náhuatl, Itacate, para el mapudungún roquín con una ñ, lo castellanizamos nosotros los chilenos, decimos roquín, y en quechua cocaví, ¿cierto? Cuando tú llevas la lonchera con las cositas, cocaví, roquín, Itacate. Exacto. Muy bien. Ahí estamos. Chaya, por ejemplo, olla, y una serie de otras palabras que trabajamos ahí con Gastón haciendo ese levantamiento de datos para el diseño de estas láminas. Propuesta de dominios semánticos contextualizados que integren los ítems, eso era algo muy relevante, que fuera un instrumento situado, contextualizado, ¿verdad? Que pudiera tener cierta cercanía en los colaboradores. Y luego de eso generamos con el chat GPT o GPT imágenes de referencia para la ilustradora, y no es decirle simplemente, mira, quiero que me dibujes o que me ilustres un fogón, una casa, una familia, una naturaleza. Generamos con el chat, le pedimos al chat que nos generara imágenes dándole instrucciones. Fue un trabajo bien entretenido, pero largo, que hicimos con el colega Gastón, y esas imágenes de referencia, luego diseñamos también y planificamos las diferencias. Fueron 5 dominios semánticos, 5 dominios, ¿cierto? Y que todas las láminas tuvieran 10 diferencias entre sí, para que las personas jugaran y buscaran las diferencias, y al buscar las diferencias aparecen los ítems que nosotros andamos seleccionando de una manera no casual ni espontánea, ¿cierto? Sí, claro. Funcionó muy bien. Y luego de eso buscamos a una ilustradora que fuera pehuenche, no una ilustradora no de la comunidad, para que ella nos entendiera bien lo que queríamos nosotros lograr y que le diera, ¿verdad?, el toque de las imágenes que fueran bastante situadas. Así que buscamos allá y encontramos una ilustradora que era de la comunidad de Kayaki y con quien trabajamos muy bien. Ella nos entendía muy bien cuando le decíamos, mira, queremos esto, ¿verdad?, la naturaleza, la familia, el fogón. Y trabajamos muy bien con ella. Ella también forma parte del equipo del proyecto. Y luego, entonces, tenemos la ilustración del set de imágenes. Ella ilustró estas imágenes. Luego nosotros iniciamos un proceso de revisión, de pilotaje y rediseño de las imágenes. Revisábamos las imágenes y incluso se las presentábamos a nuestros facilitadores interculturales o a personas mapuche que si entendían las imágenes, si podían describirlas y si aparecían los ítems que andábamos buscando. Y luego de ese pequeño pilotaje
conversábamos nuevamente con Tania, la ilustradora, y le decía, pero cambia esto, que queremos que esta señora se vea de esta manera, pon aquí un perro, pon aquí un gato, acá queremos un ratón muerto, queremos una culebra, porque son esas las palabras que andamos buscando. Y trabajamos harto tiempo en esto, el proceso de diseño del instrumento fue más o menos de un semestre, incluso más, diría yo. Así que una vez que terminamos eso, pudimos recién comenzar a tomar los datos, que fue en noviembre de este año, ¿ya? Entonces acá están algunas de las imágenes, se fijan, ahí está, esa es la lámina de naturaleza, nos interesaba mucho ahí el volcán, ahí está la araucaria, el pehuen, un árbol, el follaje, ahí está, por ejemplo, el sol, Antú, el que está volando ahí es Manque, que están los dos, pero se fijan que en la lámina B está ahí un grupo de pájaros, ñam, ñam, en cambio en la otra no está, entonces juegan con las imágenes, dicen, no, en mi lámina hay un pájaro, o no, en la mía no hay, ¿ya? En mi lámina, por ejemplo, hay dos nubes, tromú, blanca, en la mía hay una sola y es negra, es tromú, entonces empiezan a conversar y se ríen y empiezan a aparecer las palabras y la verdad que funcionó bastante bien. Les gustó mucho el instrumento porque se dijeron, ah, mira, ahí está Chapeñi, ¿te fijas? Está el mara, la liebre, está ngurú, son todos, ¿verdad? Imágenes totalmente contextualizadas que inmediatamente hacen referencia a la zona pehuenche, ¿ya? Y buscando las diferencias empiezan a aparecer de manera bastante espontánea las palabras, que no es lo mismo que cuando usamos lista léxica y le decimos a la persona cómo se dice zorro. Ah, zorro se dice gorro. En cambio aquí aparece, ¿te fijas? De una manera casi... Al menos 10, 15 minutos más o de menos. interacción. Sí. No es más. Eso entonces, y ahí cada uno de los objetos que está puesto ahí, los colores, las cantidades, tienen un propósito específico en la licitación de datos. No hay nada que esté al azar, ¿ya? Perdón, son dos personas. Son dos personas, el Cada facilitador. una tiene uno. Claro, él tiene la lámina A, por ejemplo, quien está recogiendo los datos, el facilitador, y la lámina B, y parte el proceso le pedimos al colaborador que describa todo lo que ve. Claro. Y luego, si al describir lo que ve no aparecen todas las palabras, comienzan a buscar las diferencias. Ya. Ocurrió que cuando la persona comenzaba a describir lo que veía, inmediatamente aparecían todas las palabras. Eso. O casi todas, ¿ya? Y luego, si no aparecía alguna, por ejemplo, no nombraba la liebre que está ahí debajo del árbol, Sí. entonces le decía, oye, le decía yo aquí bajo mi árbol tengo un animal, todo en Chedungún, por supuesto, ¿la tienes tú? Sí, yo tengo un conejo. ¿Estás seguro que es conejo? No, es una liebre, Mara, ahí aparece. ¿Te fijas? Y el facilitador sabía de antemano el esta facilitador conoce el instrumento, con ellos trabajamos, con ellos hicimos el pilotaje, además conoce todas las diferencias, las 10 diferencias. O sea, el que va recogiendo los datos. Y todo, por supuesto, en Chedungún. Ahí tiene el fogón, por ejemplo, está bien bonita porque nos interesaba ñarqui, el gato, se fijan que está ahí con los ojitos cerrados, acá está con los ojitos abiertos, nos interesaba también ojos, ñe, la palabra ñe, ojo, el kuchal, que es el fuego en ambos, pero se fijan que hay diferencia, el saco de papa, poñu, acá hay 7 huevos, kuram, nos interesa 7, regle, kuram, la R de regle y kuram. En cambio acá hay solamente 3 huevos, quiñe epkla kuram. O sea, los números también, porque 3 kla, 7 regle, nos interesa la pronunciación de esas palabras. Acá hay un pan, kofke, en cambio ya hay cachilla, que es trigo. ¿Se fijan? Acá está el perro con el hocico, porque no interesa boca, won, negro. En cambio ya los perros tienen blanco. Tiene una herida en la patita, ¿ya? En fin, todo eso son detalles y diferencias. Hay un cuerito colgado que es acá de uficha, de oveja, en cambio acá es de vaca, es distinto, entonces... todas pensadas de antemano. Todo, por supuesto, y ahí hay otro ya con familia, ¿verdad? Donde está la niña, papá, la mamá, ahí está la lista de ají, ¿cierto? En fin, ya está la gallina, el piñón, en fin. Bueno. Perdón, el participante entrevistado mira las dos láminas, primero describe uno y luego ve las diferencias de la otra, ¿o por qué se usan dos? Dos, porque resulta que hay 10 diferencias entre las láminas. Hay 10 diferencias, entonces como un juego de buscar las diferencias. De eso trata el instrumento. Pero entonces ve las dos láminas. No, ve solamente la D. Solamente la D, que en este caso es la B. Y la A, la B, la persona que está licitando los datos.
Ya. ¿ya? Y el colaborador ve la B. Y sin ver la A tienen que llegar a encontrar las diferencias. Conversando van encontrando las diferencias y a medida que van conversando, encontrando las diferencias, van apareciendo los ítems que estamos buscando. Es un juego. Otra posibilidad sería esa, ¿no? Usar la misma persona, incluso niños, que Ujú. nosotros también Ajá. trabajamos con muchos niños, pedirle que encuentre las Las diferencias, diferencias, sí. ¿no? Ajá. Cuando Pues, no hay facilitador. sí, este método también se ha usado para también elicitar otras cosas, Ujú. como por ejemplo términos de descripción Sí. espacial y esto, y se hace entre dos participantes y entonces uno primero describe lo suyo, luego el Ya. otro y luego ve la otra. Ya. Ah, Claro. Ah, mira, yo no tengo esto y tú tienes eso. Claro. Entonces empieza una Se la conversación. Sí, muy rica. Muy rica, Puede ser sí. también esa forma, esa Esa es otra metodología. fase, digamos. Sí. Ujú. Sí, nos resultó bastante bien el instrumento en sí y la forma de aplicarlo también, todo en Mapudungún. Claro. Les gustó mucho las imágenes, los colores, lo que aparecía ahí, los se sintieron identificados. Incluso el educador tradicional de Bio Bio me pidió si le podíamos regalar la lámina Claro. porque querían utilizarla en En sus la escuela. clases con la escuela con los niños. Claro. Así que le llevamos un set de lámina porque Sí. dijo que él lo iba a usar con los niños en el colegio. Así que Está súper eso bien. igual fue positivo porque quiere Claro, decir que Mucho, sí. que estuvo bien diseñado y que a él le gustó. Ya, él tiene la mirada de maestro. Felicidades. Perdón, pero eso salió con ChatGPT. No, eso lo diseñó la ilustradora. Las imágenes de referencia las hicimos con Primero y GPT. luego ya. Ah, un borrador. Como un borrador para que ella no Sí, estuviera yo tanto dije, no, ya tiempo. no creo que llegue a ese No, grado. no llegó a ese grado. Están diseñadas por Tania, la Que ilustradora. no perdamos nuestras No. identidades. Exacto, exacto. Con GPT lo que hicimos con Gastón fue generar una imagen de referencia para que la ilustradora tuviera Más una general, idea. digamos. Exactamente. Después ya fue con las diferencias, la cosa, hizo todo el dibujo y buscó también que quedara ahí, ¿verdad? Patentado las No, diferencias. genial. Con la finalidad de resguardar los cuidados éticos y de pertinencia cultural, se incorporan las etapas protocolares de presentación con la familia, las autoridades, que son, Mario, lo que ustedes también hacen acá, porque Claro. cuando hacen sus terrenos uno no llega y va a la comunidad, Exacto. sino que tiene un proceso más o menos largo de solicitar las autorizaciones, de Así que las es. personas quieran participar, de convencer a las personas, de contarles de qué trata el proyecto, en fin, de que conozcan de qué se trata, Ujú. ¿cierto? Y que firmen un consentimiento informado, porque sin el consentimiento informado nosotros no podemos grabarlo, ¿ya? Eso. Y el proceso de licitación, entonces, en la entrevista con cada colaborador tuvo una duración aproximada de 40 a 50 minutos. Claro. Se realizó en un ambiente muy tranquilo, en la comunidad, en una ruca o en la escuela y también en la ciudad, porque como eran jóvenes, algunos están en la universidad o están en un instituto y nosotros trabajamos con ellos en la ciudad y con otros que estaban en la comunidad, trabajábamos entonces en la comunidad. Pero todos eran residentes de la comunidad, o sea, iban a estudiar y regresaban. No, pero muy simple. Sí. Iban a algún colegio internado cuando llegaban a la comunidad los fines de semana y todo eso, porque ellos me dan la impresión que tiene una variación muy... Fuimos Sí. y trabajamos en una ruca que pertenece al colegio de Real Colepoy, ¿cierto? Y ahí estuvimos grabando a varias familias que llegaban a la escuela con sus hijos, llegaban las mujeres con sus esposos, nosotros íbamos, les dábamos desayuno, llevábamos Claro. cosas para Ok. compartir, ¿cierto? Mm. Y con el equipo, o sea, igual íbamos varios y cada uno tenía su función. Y grabamos en la comunidad, grabamos en una ruca, voy a mostrar algunas imágenes. Y esta es la escuela donde estuvimos trabajando, la escuela básica G1181 de Real Colepoy, que estaba aproximadamente a unos 300 kilómetros de Concepción, más o menos. Ujú. Incluso cuando estaba en México me mandó un audio el director de la escuela, porque como grabamos el fin de semana, como tú preguntas, el director de la escuela no estaba. Nosotros le llevamos también un presente a él, le dejamos algunos regalos, unos cuadernos y cosas, materiales de oficina, y le dejamos una notita con nuestra disposición como retribución, que es una Ujú. característica cultural bien importante en las comunidades, la retribución, que nosotros nos poníamos a su disposición para que ayudarlo en algún proceso formativo, somos profesores, académicos, yo creo que podríamos ayudarlo o presentar el proyecto. Y le dejé una notita yo porque no lo conocía y le dejé un regalito y cuando estaba en México hace 2 días me mandó un audio y ya quiere reunirse conmigo porque está muy interesado en la colaboración.
Así Perfecto. que nos van a cobrar la palabra en la Va escuela. creciendo, sí, sí. Así que nosotros estamos felices de poder ir a la escuela, de difundir el proyecto o de colaborar lo que nosotros podamos, por supuesto, de acuerdo a nuestra competencia y capacidad y lo que ellos necesiten. Todo lo que es proceso de planificación, de revitalización, no somos especialistas, no trabajamos en eso, pero tenemos todas las ganas y el interés de poder trabajar, que finalmente eso es lo que nos mueve a hacer este tipo de trabajo. El mantener la lengua, ¿cierto? El que se siga hablando, porque es parte de la riqueza y de la diversidad cultural y lingüística del país. Claro, bien. Ahí está, y hay algunos ejemplos, hay una fotografía que tenemos entonces del trabajo que estuvimos haciendo. Se fijan en un lado en una escuela, en una ruca, ahí está el fogón, ahí está parte de los instrumentos, y ahí tiene el facilitador las diferencias entre cada lámina para poder hacer la grabación. Grabamos con una cámara Canon, también una GoPro, nos interesaba la boca. También con la grabadora, con micrófono, tenemos equipo Muy buen que equipo. pudimos comprar gracias al proyecto y de acuerdo a lo que me ha dicho la persona que nos asesora con los equipos, son muy buenos equipos Sí, y de mucha calidad. El GoPro lo trae el entrevistador. El GoPro, claro, se la colocamos acá porque solamente nos interesa la boca por los sonidos interdentales. Ok. Y todo con la autorización de ellos, los datos son anonimizados, todo codificado, ¿verdad? Porque no van a aparecer sus nombres ni sus caras en ninguna parte. Ya eso es importante también para ellos. Ahí estamos en la escuelita, ahí estamos en cambio acá en Los Ángeles, ahí está el otro facilitador, ¿cierto? Un colega que tiene mucha experiencia y que ha sido un tremendo apoyo para trabajar en el proyecto. Ahí está el colegio, que tienen ese mural en el colegio. Excelente. Ahí estamos grabando. Nosotros los investigadores coordinamos todo, estamos ahí con los equipos y todo, pero no estamos en la conversación propiamente tal, ¿ya? Instala, nada. Claro, instala y estamos supervisando y vigilando que esté todo bien, en fin. Ahí hay una mamá, disculpa, hay una mamá que está con su hijo porque él quería ver también cómo su mamá hacía la entrevista. San Pierre se llama él, que nos pidió un regalo, que quería un avioncito, que quería unos cuadernos para dibujar, estaba muy entusiasmado y se comprometió a la próxima vez que nosotros fuéramos, dijo que él iba a contarnos todo lo que había aprendido del Mapudungun, porque le llamó mucho la atención el proyecto, y como todo el mundo hablaba, estaban reunidos todos los vecinos, toda la familia, se motivó y se entusiasmó, ¿ya? Super. Ahí está en la fotografía, San Pierre. Ahí está el equipo de investigación, para que los conozcan, esto y otras personas más que forman parte del equipo, pero como pueden ver hay gente de las comunidades, que eso para nosotros era fundamental, trabajar con personas de la comunidad y que nos pudieran aportar, porque nosotros como miembros de la academia no tenemos todas las competencias como para hacer un trabajo que sea, ¿cierto? Que tenga, que sea situado, contextualizado y con la empatía que corresponde, así que ahí nos dejamos asesorar por todas las personas de la comunidad. Ahí está el asesor intercultural, ahí está el otro asesor, bueno, está los coinvestigadores, ahí está Tania, que es nuestra ilustradora, la persona que es encargada de todo el equipo audiovisual, la ayudante de investigación que es Brian, que ha hecho un trabajo estupendo con nosotros, acompañándonos, compra los víveres y los lleva para hacer los desayunos, y, porque son, allá la gente cuando llega a la escuela a grabar, ha venido caminando, ¿verdad? 1 hora o 2 horas, o viene, alguien lo va a buscar en auto, entonces como los trayectos son muy largos, ya, entonces tenemos que tener todo ese tipo de cuidado cuando vamos a trabajar a la comunidad. Y trabajamos también con un traductor que va haciendo la traducción de las entrevistas. Antes de hacer la transcripción fonética fonológica, tenemos la traducción del Mapudungun para que también después el transcriptor pueda trabajar con los audios, con los videos y con la traducción, ¿ya? Eso sería, hay algunas conclusiones que son totalmente preliminares porque no hemos hecho análisis de datos todavía. Los pehuenches altos Biobío aún hablan su lengua a pesar de todos los actos coercitivos, ¿verdad?, que despliega el Estado, y los procesos de discriminación y racismo que viven su contacto con la sociedad chilena. Siguen hablando la lengua, siguen transmitiendo la lengua a las nuevas generaciones. Sí. Lo hemos clasificado, como ustedes también acá, o caracterizado como un acto de resistencia. Por supuesto. Sí, y de lucha.
En los LOF, comunidades o LOF de ambos valles existen jóvenes que aún hablan su lengua de manera cotidiana. En el valle junto al río Queuco se encuentran más hablantes, muy fácil encontrar hablantes, ¿ya? En el río Biobío, en las comunidades del Biobío encontramos más hablantes, mujeres que hombres. Hay más mujeres hablantes que hombres, hombres más complejo encontrar, por lo menos en ese rango etario en el que estamos trabajando. Los jóvenes del Biobío nos señalaron que en sus comunidades cada vez se habla y se transmite menos su lengua. Sin embargo, nos pudimos dar cuenta, ¿verdad?, que en las escuelas de ambos valles se enseña el Chedungun, eso es de hace bastante tiempo. Ujú. El programa de educación intercultural se aplica desde el año 1996 en Chile. Ya, y entonces significa que hay enseñanza de Mapudungun de un par de horas a la semana. No es mucho, pero yo creo que igual es Ayuda. importante y Casi ayuda. 30 años del programa. Y los niños tienen entonces la oportunidad de aprender su lengua en sus casas y también en la escuela con el curso de Mapudungun, que son unas horitas en el contexto del programa de educación intercultural bilingüe, que es una política pública del Estado de Chile, del Ministerio de Educación. Así es que es un término muy, muy generales lo que quería compartirles. Chartumay, muchas gracias. Oh, increíble proyecto, gracias Marisol, súper profesional, yo creo, lo que tú estás haciendo con todos los colegas con los que tenemos el gusto ya de interactuar y conocer a muchos de ellos. Y bueno, creo que nos da muchas ideas, ¿no?, para lo que estamos haciendo aquí y abre muchas puertas de vínculo y comparación, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias. Gracias a los que nos acompañan y bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios. Te presento a otro colega, José Antonio Farfán. A quien conozco, lo conocí en la Universidad de Concepción. Hola. Excelente. Estaba aquí oyéndonos en su laboratorio y gracias, Toto. Un gusto. Ahí trae material también Mapudungun. Y bueno, pues quien guste participar, tanto presencial como en línea, adelante, alguna pregunta, comentario. Empezamos con Marcela. Muchas gracias por muy bonita presentación y muy interesante trabajo. También, por lo que hemos platicado, sabemos que llevan muchos años trabajando en las comunidades, lo cual les permite hacer un análisis bastante complejo, como es desde la metodología que están pues implementando, ¿no? Sí. Yo tengo 3 preguntas que quizás sean un poco la misma, o sea, se relacionan a las preguntas, pero, o sea, va justo desde el marco teórico y lo que quieren encontrar. O sea, la idea es, la metodología que están utilizando se parece mucho a lo que se usa cuando están buscando préstamos lingüísticos. Pero no, de hecho hice varias de las formas que ustedes, que las metodologías en tesis de doctorado o con algunas otras se parecen, ¿no? Es muy interesante este asunto porque justo buscas que sea lo más espontáneo posible, pero con una semicontrol para que no te pierdas en el multiverso de las narices, ¿no? Así es. Puedes ir pero justo la diferencia aquí es que ustedes no están buscando préstamos copias en el marco teórico que ustedes están tomando, sino que buscan ver cómo producen ciertas palabras que me imagino ustedes tienen una hipótesis de que van a cambiar por la franja etaria que están estudiando. Pues no buscan préstamos, sino buscan en la propia lengua si hay una modificación o no de lo que previamente saben que deberían traer. Muy comidas. A ver. Así es. Así es. Entonces, si eso es así, hay diferentes cosas que también quisiera preguntarte. Una parte es la del marco teórico de esta copia. La idea de copia a mí me suena, me hace mucho ruido. Sé que no conozco mucho el marco teórico, pero por lo que hemos hablado, sé que no se queda en una copia, se entiende la transformación. Sin embargo, el nombre es... Claro, el nombre. Sí, sí. Pues si lo copian, ¿cómo lo copian, no? Y entonces en ese punto justo saber, o sea, está considerando que hay una adaptación o no, Una adaptación. de la adaptación, si esto va a tener que ver con la percepción o va a tener que ver con la fonología o va a haber una
una etapa de transición, o cómo va a ser esa parte creativa, cómo la explican, ¿no? Esa parte. Y la otra es preguntarles si también han podido considerar que muchas veces en los préstamos se dice que lo que se busca es todas las estructuras que no existen en la lengua receptora y que vienen desde la lengua original y que esas se van a adaptar. Pero la verdad es que se adaptan muchas más. Sí, O sea, así es. al menos en la información que yo he podido trabajar de las lenguas, hay unas que no tendría razón para adaptar y que de todas formas las adaptan. Sí, así es. Y que justamente eso llevó a los monólogos duros a relajarse y decir, tenemos que buscar otras razones, porque esto no se explica, ¿no? Y entonces empezaron a abrir como, pues, la percepción también puede estar jugando, la escritura, no sé cómo, el contexto. Y Sí. entonces pensar si eso también lo están incorporando. Y bueno, nada más como en la percepción general, si ustedes pudieron, en lo que fueron escuchando de las entrevistas que ya pudieron hacer, si bien tuviera esas diferencias esperadas. Sí. Sí, gracias por tu pregunta, Marcela. Justamente, como les comentaba, nosotros habíamos trabajado con el marco de transferencia fonético-fonológica y estamos innovando ahora con este nuevo marco. Es la primera vez que vamos a trabajar con él, el marco de copia de código de Johansson. Hay un colega en Chile que ha trabajado con ese marco, pero para el ámbito de la morfología, que es Sando Olate de la Universidad de la Frontera. Justamente leí sus trabajos, me parecieron muy interesantes lo que él estaba haciendo en ese ámbito, y estuve leyendo también que podía aplicarse a la fonología, por lo tanto entonces lo estamos aplicando. Justamente la palabra copia pareciera esa connotación igual, ¿cierto? No podemos escapar de las connotaciones un poco negativas, pero lo que tengo claro respecto a lo que he leído de Johansson, que en realidad la copia no es una copia original, sino que es un proceso adaptativo. Es una adaptación y finalmente es considerado un proceso creativo del hablante, que toma un elemento de la lengua, cierto, fuente, y la trae, ¿verdad?, a la lengua receptora, y hay un proceso adaptativo. Entonces, señala el autor que hay. Entonces, lo que se está acá señalando, lo que se está destacando es el proceso de creatividad del hablante, que es una estrategia finalmente comunicativa que tiene el propósito final de poder comunicarse, ¿cierto?, de adaptar estos elementos. Por eso también nosotros le hemos puesto también usos innovativos, que son innovaciones. ¿Y por qué son innovaciones? Porque no están en lo que se ha documentado para el mapudungún de los adultos. Han aparecido en los adultos algunos procesos de innovación en los trabajos que se han hecho de transferencia fonológica, pero menores. Cuando yo hice un trabajo con niños, encontré, porque ya describimos la fonología de los niños de Alto Biobío y los niños de la zona Las Quenches, la gente del mar, del agua, y Pehuenche de ella de la cordillera. Y encontramos, al contrastar, por ejemplo, la fonología de los adultos, lo que se ha descrito como tradicionalmente para los adultos, contrastamos con los inventarios de fonema de los niños y nos dimos cuenta que ya había procesos de innovación. Ya había algunos procesos de innovación que tenían que ver con algunas vocales, con algunas consonantes, pero la mirada fue justamente de aquellos elementos que no están en el sistema del castellano y que son exclusivos, que le hemos llamado segmentos críticos o segmentos emblemáticos del mapudungún, porque son de uso exclusivo del mapudungún y no están, ¿verdad?, en la matriz fonológica del castellano. Pero tienes toda la razón en lo que está planteando, Marcela, porque yo creo que no se queda ahí la influencia del castellano en el mapudungún o del mapudungún en el castellano, porque sabemos que esto es bidireccional, ¿cierto? Sí. Y por supuesto que estamos abiertos, estamos recién con el proyecto, estamos abiertos a hacer otro tipo de análisis para abordar no solamente estos segmentos focos, sino también otros segmentos que es muy probable que expresen en los análisis que hagamos de ellos, fonéticos, fonológicos, acústicos, o de otro tipo. Estamos también abiertos a eso, trabajar con tesistas, trabajar percepción, por ejemplo, sería tremendamente interesante. Y ver también esos otros segmentos
ya que no son estos segmentos críticos o emblemáticos, y para ver si la influencia abarca incluso mucho más allá que estos elementos que están ahí en el foco del estudio. Así que eso, no sé si respondo en algo, vamos a seguir Va conversando. para largo la charla. Y colaborando Sí, con Marcela. Marcela, hemos tenido muy ricas conversaciones, me ha dado muchas sugerencias respecto al proyecto, lo leyó, me dio observaciones, así que te agradezco públicamente, Marcela, por tu dedicación y por toda la colaboración que tenemos hasta ahora y que vamos a seguir teniendo. Eso. Lo mismo con el colega acá, Mario. Gracias. Así que Chalto, muchas chalto. gracias. Saltumay, Mario. Chatumay. Estaba José Antonio y después le doy la palabra a Esteban. O, Bueno, me costó un poco formular la segunda pregunta. La primera es más fácil. Ya. Por la presentación misma yo he visto que tienen cámara y todo eso. Sí. Creo que sería muy bonito que muestren como la boca hacia abajo. ¿Ustedes han pensado hacerlo así, como mostrando como Sí. de aquí hacia abajo? Tenemos GoPro, Sí. como comentaba, tenemos dos cámaras. Tenemos una Canon que graba todo el contexto de la conversación y tenemos GoPro que la ubicamos cerca acá y grabamos exclusivamente boca, ¿cierto? Porque nos interesa la pronunciación, ¿cierto? Sonidos interdentales, por ejemplo. Así que sí, eso está considerado, sí. Ya, y la segunda pregunta ya como más compleja, me fui acá. Es decir, que tiene que ver un poco con la metodología, porque es lo que se piensa mostrar respecto a los. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy pensando, por ejemplo, trabajar cómo se interactúa con personas con discapacidad y Ya. cuidado. Ya. Entonces se ha visto en esta etapa conceptos, palabras en el idioma alineadas a temas contingentes o coyunturales, que sería este tema. Ya. Por ejemplo, la referencia a esa persona enferma o con los propios miembros de la comunidad con algún tipo de discapacidad. Ya. ¿Por qué? Porque, me invitan a equivocarme acá en México, creo que los miche, el idioma miche, hay un término que no me acuerdo cómo se llama miche, que era como de persona averiada. Ya. Averiado. Se hace como referencia directa. Entonces, con estos cambios lingüísticos, con esta innovación lingüística, quizás podría emerger ese tema. No sé si existe la posibilidad, como lo ve usted, porque estaba pensando que si existe esa innovación lingüística, hay una contingencia, ¿no? Hay una preocupación, digamos, a nivel país que yo no he visto, sobre todo con el vaivén que tengo, porque cuando cada vez que voy a Chile a ver a mi familia, veo que hay un trato diferente respecto al tema de las capacidades y los cuidados. Sí. Por ejemplo, de la ciudad, hasta la accesibilidad, se ve que hay una mejora, entonces no es óptimo, pero se ve que hay una mejora. Tú me estás preguntando si yo he observado algo de eso en la... Claro, sí. Observar como esa innovación lingüística, o no solamente con el tema de la capacidad de cuidado, puede ser otro tema. Claro. O sea, como Sí, yo creo que se puede incorporar todo ese tipo de campos léxicos en los estudios. Yo creo que en los estudios no veo inconveniente que tú, si quisieras hacer una investigación de ese tipo, pudieras desarrollarla. Nosotros no estamos trabajando específicamente con ese tema, pero me parece un tema súper interesante porque en la escuela hemos observado, creo que Mario lo comentamos, el trabajo de algunos profesionales que son fonoaudiólogos, por ejemplo, que han diagnosticado a niños bilingües como niños con necesidades educativas especiales y los han integrado. Producto de ese diagnóstico mal hecho, finalmente, ¿cierto? Lo han diagnosticado como niños con dificultades de aprendizaje, que tienen problemas para producir el castellano, por ejemplo, o para hablar el mapudungún. Entonces han sido patologizados, ¿ya? Porque no se manejan, los fonoaudiólogos, los profesionales de la salud, no se manejan, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con el bilingüismo, ¿cierto? Y el desarrollo de los niños bilingües, que están hablando dos lenguas al mismo tiempo. Entonces, en el contexto de otro proyecto, estuve en una escuela en Alto Biobío donde más del 50% de los niños ha sido diagnosticados con necesidades educativas especiales y lo habían integrado, por el trabajo del fonoaudiólogo, estaban integrados al PIE, que es un programa de integración escolar, que es un programa estatal, donde van los niños que tienen necesidades educativas especiales, ¿ya? Que tienen algún tipo de trastorno del lenguaje, por ejemplo. Entonces, y resulta que me llamó mucho la atención que más del 50% de la escuela estuviera dentro del programa PIE. Claro. Entonces, y lo que pasaba es que los niños eran bilingües mapudungun español. Entonces, por ser bilingües, estaban siendo diagnosticados de esa manera, cuando en realidad no correspondía porque eran niños bilingües que hablaban dos lenguas, ¿entiendes? Entonces,
Hay un tema súper interesante, no sé si respondo tu pregunta, pero creo que hay un tema súper interesante, muy relevante que hacer ahí con respecto a ese tipo de situaciones. Creo que se debe trabajar, las universidades deberían trabajar la perspectiva intercultural, no solamente en el ámbito educacional y en las facultades de educación, sino también en las escuelas de salud. Creo que en el ámbito de la medicina, de la enfermería, de fonoaudiología y todas las carreras de la salud, de estos profesionales que trabajan en zonas de contacto con población indígena, mapuche en este caso, deberían tener una formación mínima de interculturalidad para poder entonces entender ya de una manera diferente, intercultural, las problemáticas que vive cada una de las comunidades, ¿cierto? Y no, qué sé yo, levantar diagnósticos erróneos, ¿cierto? Desde una perspectiva muy occidental y sin conocer las epistemologías finalmente de las comunidades. Eso te puedo comentar. Sí, una intervención rápida. Yo tuve el privilegio de estar en Ranco, en el Alto Biobío, que es un lugar espectacular. Y una anécdota muy divertida es que el FIN hizo unos talleres con la gente por producción material. Y nos decía la gente que por qué no hacíamos por qué no lo hacíamos en las comunidades más del interior, Claro. que por qué éramos tan centralistas. Casi, ¿no? Eso era un poco de explicación. Y había que viajar 8 horas Lo que yo les contaba. para llegar a Santiago allá. Era como una percepción muy loca de decir, ¿verdad? Pues con el centro, Sí, ¿no? así es. De la región. Ajá. Y en realidad se veía como algo lejano todavía de las comunidades Que habían viajado un en montón. la cordillera, etc. Entonces era realmente fascinante pensar estas perspectivas locales. Desde el punto de vista de nosotros, pues era ir hasta allá, ¿no? Pero para ellos era algo muy central, ¿no? Entonces, pareció muy interesante y eso lo conecto con esta idea de tipos de hablantes, ¿no? Es decir, aquí se habló sobre todo de jóvenes, ¿verdad? Pero también me pareció muy interesante esta idea que son sobre todo mujeres las que mantienen las guardianas Así es. de la lengua entre los jóvenes, por lo menos. Y conectándolo con la charla y digamos, con esta variación enorme que se nos escapa, parece, ¿no? Tipos de hablantes. No sé si podemos reducirlo a un continuo que va de hablantes, digamos, que tienen un habla, un mapudungún, un chunún. Sí, chadungún o mapudungún, sí. Más conservador, si podemos hablar de eso, y uno más innovador, ¿no? Sí. Y en la plática se dijo, y eso es una de las preguntas que los ancianos, digamos, o los guardianes de ese mapudungún más conservador, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, aceptan el habla de los jóvenes, que es nada más importante. Eso es realmente extraordinario, si lo ponemos en perspectiva comparada, porque en muchas comunidades, justamente los adultos mayores, digamos, reprimen prácticamente o rechazan el habla de los jóvenes y de los niños, lo regañan, lo reprimen, lo censuran, etc. Entonces, esta aceptación habla de una ideología muy positiva. Supongo, no es eso la pregunta, no es esa ideología que permite esa posibilidad. Y que bueno, que da una continuidad después de toda la lengua, que eso es fundamental. Sí. Los jóvenes son, como lo decía al comienzo, los jóvenes son conscientes que su mapudungún es distinto, o por lo menos con los jóvenes con quienes hemos conversado en el contexto de este proyecto, pero también en otros trabajos, otras investigaciones que hemos desarrollado en el ámbito de las actitudes también y alguna tesis de magíster sobre ideología. Son conscientes que el mapudungún que ellos manejan se distancia un poco del mapudungún de los ancianos. Y existe una especie de doble mirada en realidad. No están, o sea, hay adultos que tienen una mirada muy positiva hacia los jóvenes, ¿verdad? Y los integran en la conversación y aceptan este mapudungún champurreado o ahuencado, o hablar de los jóvenes que dicen, no, tú hablas muy ahuencado.
te chilenizaste. ¿Te fijas? Mucho préstamo del castellano es el mapudungún. Suena como muy castellano, pero es mapudungún al fin, ¿cierto? Entonces hay adultos que, por supuesto, que aceptan e integran bastante bien, pero también hemos documentado, que de acuerdo a lo que nos cuentan los jóvenes, ¿cierto? En entrevistas, que hay adultos, que hay mayores que no son no acceden o no aceptan mucho ese mapudungún, que son más puristas, ¿cierto? Entonces, al ser más puristas, eso como que los critican mucho y los corrigen constantemente, lo que provoca una especie de inseguridad en algunos jóvenes y una vergüenza de querer hablar con los mayores. Por ejemplo, en el Guiñatún, que es la ceremonia religiosa, ¿cierto? Que se hace toda en mapudungún. Algunos jóvenes se sienten inhibidos de participar porque saben que van a ser evaluados por los adultos y les parecen, no, así no se dice. No, así lo estaba haciendo mal. Entonces existe, yo creo que ahí esa doble mirada. Está interesante la pregunta, creo que es una reflexión que se está haciendo, ¿cierto? Pero en Chile, desde hace un par de años, o más, diría yo, hay una emergencia juvenil de jóvenes que están muy interesados en mantener su lengua, en transmitir su lengua y están desarrollando las comunidades internados lingüísticos o desarrollando otro tipo de proyectos para transmitir la lengua y para mantener la lengua, tanto en la Araucanía como en Alto Biobío, incluso en Santiago. Y por lo que yo he escuchado, he conversado, tengo entendido, incluso hay neohablantes que han surgido de esos internados lingüísticos. Entonces, como están esos jóvenes con esa identidad tan fuerte, ¿cierto? Son capaces de plantarse frente al mayor y decirle, oye, no, si este es el mapudungún que nosotros hablamos, así que lo estamos enseñando. Pero siempre en colaboración con los mayores, porque en los internados lingüísticos, de acuerdo a lo que me han comentado, lo que yo tengo entendido, vienen ancianos a trabajar al internado, que se hacen periodos de verano, de vacaciones, arman estos internados lingüísticos y enseñan mapudungún, historia, ¿cierto? Y otro tipo de conocimientos y saberes, no la lengua aislada, sino que todo un conjunto de enseñanzas que hacen los jóvenes que se instalan en las escuelas, se quedan a alojar ahí, a dormir, por eso se llama internado, y están ahí un mes practicando la lengua y enseñando. Así que están ambas situaciones. Hay una ambivalencia. Exactamente. Sí, y con respecto sí, y también es interesante el tema que plantea el colega de lo que es ser hablante finalmente. ¿Qué es ser hablante y cuáles son los niveles de competencia, cuáles son los repertorios, que son muy variados, ¿cierto? Los repertorios lingüísticos que tienen los hablantes que son bilingües y que hablan estas lenguas, ¿cierto? Que estas lenguas que son lenguas finalmente minorizadas, que son lenguas, ¿verdad? Que no tienen el espacio dentro de las escuelas, de las universidades, los medios de comunicación, sí. En fin. Entonces son comunidades que están finalmente en resistencia lingüística. La variedad de hablantes, yo me he podido dar cuenta, es pero enorme. Y todo lo que se ha descrito, los modelos teóricos no calzan con esa variedad de hablantes. Entonces uno dice, ya, es hablante altamente competente. Bueno, ya, pero ¿quién es ese sujeto? Prácticamente no existe. Si hay algunos que hablan, otros que entienden, otros que hablan un poquito, entienden un poquito, otros que se desempeñan mejor. Entonces, claro, es un continuo, pero muy complejo. Yo no sé si alguien habrá descrito en alguna comunidad, leí uno de tus trabajos sobre qué es ser hablante o los otros tipos de hablante hace poco. Me gustó mucho el trabajo que escribiste sobre eso y me llamó justamente a reflexionar porque yo no sé si alguien ha descrito definitivamente cuántas variedades de hablantes o tipos de hablantes podrán existir. Yo creo que es una gama enorme, pero es algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de estudios y hay algo hay que tenerlo en cuenta cuando se inician procesos de planificación y de revitalización lingüística. No hay un solo tipo de hablante, hay muchos. Por lo tanto, la comunidad, ¿cierto? Tanto la comunidad como interna como la externa, tiene que aceptar este abanico de despliegues comunicativos que hay en las comunidades. Incluso considerar al no hablante. Claro, que está interesado y que está aprendiendo. Gracias, Totó. Adelante. Bueno, muchas gracias. Una súper interesante plática y presentarnos este contexto sociolingüístico tan complejo que tenemos en muchas regiones de México también, ¿no?
Bueno, el primer tema que salió ahorita con él es este tema de la definición del hablante, ¿no? Y toda esta gama de posibilidades en donde tienes diferencias generacionales, pero también tienes diferencias al interior de una misma generación. Entonces, aquí me gustó mucho la metodología de las imágenes, pero me viene la pregunta que yo creo que tendríamos que trabajar también en interacciones entre jóvenes, porque la relación entre el entrevistador y el joven está creando una relación particular, ¿no? Por el contexto de la entrevista formalizada. Sí. Y a pesar de que el material, los estímulos para producir el habla semi-espontánea, la espontánea, está tomando en cuenta esta posibilidad y no se restringe a la elicitación de palabras. Claro. Muchas veces se hace eso con trabajos de contacto fonológico. Me parece que nos faltaría interacciones espontáneas entre jóvenes. Sí, la intervención de un facilitador, dices tú. Sí, o sea, esto nos está dando un tipo de dato muy rico e importante, ¿sí? Pero cuando vemos al grupo de pares, estamos viendo un corte sociolingüístico en donde los jóvenes crean una cultura interaccional, sociolingüística, es una franja sociolingüística. Entonces, reconocer esa franja como un grupo, ¿sí? Con sus propios procesos, en donde tienes también toda una gama, ¿no? De experiencias de socialización, desde el que viene de la familia en donde se le habla el mapudungún como primera lengua, o no. O sea, también, bueno, claro que no nos puedes dar todo, pero a mí me falta un contexto sociolingüístico del uso de la lengua al interior de las comunidades. Mañana lo doy, ¿cierto, Mario? En otra ponencia, porque había sido muy extensa la... Entonces, mañana haces eso, qué bueno. Mañana lo doy. Me faltó eso, qué bueno que lo tienes. Sí lo tengo porque lo dividimos en 2 presentaciones, para que no fuera muy extensa. A ver si podemos ir. Entonces, pero esta parte de... ¿Perdón? En la UAM. UAM Iztapalapa, al final estoy bien informado. A la 1 mañana. Sí. Entonces, bueno, el grupo generacional, la franja generacional, es todo un tema en la sociolingüística. No sé si conoce el trabajo de Dan Suslak, con el dije. Tiene un trabajo muy bonito, donde trabaja con puros jóvenes, y él hace este planteamiento, ¿no? Que hay que hacer una sociolingüística generacional en donde tomemos a la franja etaria como una cultura en sí misma que está produciendo identidades y interacción, ¿no? Entonces, esto me lleva a mirar este otro ángulo de esta producción entre jóvenes. Sí. Ahora, tenemos situaciones muy variadas. ¿Te acuerdas de Eder Santiago, hablante de zapoteco de Mitla? Es una lengua, es una variante muy desplazada. En Mitla es una ciudad muy cercana, un pueblo cercano a Oaxaca, en donde hay unos sitios arqueológicos muy famosos. Y hay una alta migración también por venta de artesanías y demás. A él le tocó acompañar a su abuela a viajar a vender artesanía en Puerto Vallarta. Y era esta abuela, que era una líder increíble, iba con señoras de su edad a vender artesanías. Fue de las primeras mujeres que salieron a vender a sitios turísticos como en la costa, como Puerto Vallarta. Claro. Y él lo mandaron acompañando a su abuela y interaccionaba con las abuelas, con las mayores, manteniendo su zapoteco en este contexto. Al regresar a la comunidad originaria, el grupo de jóvenes lo rechazaba porque hablaba como abuela. ¿Sí? Mira, interesante. O sea, sí, es fascinante porque está toda la socialización que cada quien está cargando, claro, ¿no? Su propia historia de socialización. Sí. Entonces, él empieza a trabajar con estas reflexiones metalingüísticas de cómo hablo yo, cómo habla mi abuela. Yo no sabía que hablaba como abuela. Y entonces empieza esta adaptación a la variante juvenil, en donde no fluye mágicamente. O sea, había unas tensiones muy fuertes, identitarias, ¿no? Y los que manejaban más y los que manejaban menos. Entonces, bueno, hay esta parte, creo que el corte generacional. Sí. Y bueno, también, yo creo que lo tienes en tu trabajo, pero no nos lo dice hoy, esta entrevista sobre, que dices, actitudes, ideologías, y ver qué ideologías tienen estos jóvenes frente a las de los mayores, ¿no? Claro. Sí.
Está muy interesante lo que plantea Lourdes. Cuando se trabaja el tema del contacto, no se puede solamente describir, ¿cierto?, el apartado de la gramática, de la morfología, sino que hay que hacer todo un análisis sociolingüístico, porque efectivamente las trayectorias de cada uno de los hablantes, las trayectorias de vida, ¿cierto?, la socialización, por supuesto que eso influye, ¿verdad?, en la comunicación, en los desempeños de cada grupo. Y el grupo de los jóvenes es un grupo tremendamente interesante, por eso justamente fuimos con el proyecto para abordarlo. Tiene sus propias dinámicas, tienen sus propias creencias, sus propias ideologías y también actitudes respecto a la lengua. Nosotros avanzamos un poquito, porque antes íbamos como investigadores y aplicábamos la lista léxica, ¿cierto? Ahora ya no vamos como investigadores a aplicar la lista léxica, sino que tomamos a un joven de la comunidad y le decimos converse, haga un pentucún y un ditram con este joven. Y sabes que ha resultado bastante bien, porque es un joven que se conoce, eso es un lamien. Y comienza la conversación y se ríen, se cuentan bromas, chistes primero, antes de comenzar con la... Te digo, entonces, de alguna manera opera, el facilitador no es un extraño, es un joven, un par, miembro de la comunidad y miembro del valle. ¿Ya? Estamos trabajando con un joven del valle que conoce a todos y él está entrevistando a sus primos, a sus amigos, a todos los que conoce ahí. Entonces, la conversación que se da es bastante espontánea, es muy casual. Y luego viene esto otro que es más controlado, que es lo del Diapix, MAP, ¿cierto? Creo que sí sería más innovador todavía lo que tú estás planteando y implicaría un desafío mucho mayor todavía ir a esa tercera etapa, donde tú vas como investigador, ¿cierto? Con equipos trabajando con la comunidad y le dices a dos jóvenes que conversen, ¿ya? Sin mediar ningún tipo de antecedente, ni preparación, ni nada, que nosotros lo queríamos hacer con el Pentucom y el Nitram. Le decimos, haga usted un Nitram de lo que usted quiera. Voy a conversar sobre la veranada, por ejemplo. Ellos van a cuidar las vacas arriba de la montaña, por ejemplo. O converse usted sobre la salud, sobre la hierba, sobre la enfermedad, o sobre las mujeres, en la vestimenta. Ellos deciden cuál es el Nitram. ¿Te fijas? Tienen esa libertad de, ya vamos a conversar de esto y nosotros simplemente vamos y grabamos. Sería ir a una etapa más libre todavía, ¿cierto? Decirle ya, ustedes conversen de lo que quieran, hagan como que nosotros no estamos, y esta conversación sería mucho más espontánea para trabajar fonología en uso. Creo que sería un tremendo desafío, probablemente sea una etapa posterior para otro tipo de trabajo. Y efectivamente, como tú señalas, lo que nosotros hemos podido ver con los colegas con quienes hemos trabajado con jóvenes es que ellos viven sus propios procesos. Nos contaba un joven de la comunidad, no me acuerdo si era de Pitril o Butalelbún, los de Pitril nos decían, nosotros acá nos sentimos súper mal porque en Pitril, que está más cerca de Ralco, no comunidades tan alejadas donde se conserva más la lengua, ¿cierto? Decían, nosotros aquí hablamos, pero hablamos un poquito nada más. Los que hablan mejor son los de Butal, decían ellos, los que están allá. Ellos son mejores hablantes que nosotros. Nosotros hablamos, pero ellos hablan mucho mejor, los jóvenes de allá. Y un joven nos contaba, nos decía, mira, yo lo he pasado más o menos, decía, porque yo hablo un poco chedungún, hablo un poco, no hablo mucho, y cuando voy a la escuela resulta que los de Buta son hablantes, muy buenos hablantes de mapudungún según él. A mí me discriminaban porque yo no hablaba muy bien el mapudungún, decía, un joven de enseñanza media. Entonces, y los chilenos de mi escuela me discriminaban porque era pehuenche y mapuche. Entonces yo me sentía pésimo, decían, era un proceso que vivían los jóvenes de esa comunidad, porque decían, doblemente discriminados. Me discriminaban los chilenos porque yo era indígena, y me discriminaban mis propios padres de la comunidad de Maya porque ellos se juntaban y hablaban chedungún y yo no podía compartir con ellos. ¿Te fijas? Entonces vivía un proceso tremendamente complejo, y allá en Alto Biobío, ellos sí declaran, saben muy bien quién hablan, quién no habla, quién es buen hablante, quién no es buen hablante, y dicen, nosotros los pehuenches somos los mejores hablantes. Los de la Araucanía, los mapuches dicen que ellos son los mejores hablantes, pero eso no es así, porque nosotros hablamos el verdadero chedungún, me dijo a mí un señor. Ustedes hablan el verdadero, nosotros hablamos el verdadero chedungún, ellos no hablan el verdadero chedungún, hablan un mapudungún más intervenido, más chilenizado, los de la Araucanía, según ellos. Los de la Araucanía, no sé qué pensarán, supongo que pensarán lo mismo. Entonces,
se da también ese proceso de creencia, de ideología, ¿cierto? Y las actitudes siempre positivas. Las actitudes de la lengua de los hablantes y de los no hablantes, las actitudes afectivas, siempre son positivas. La lengua es un símbolo de identidad étnico, un símbolo de identidad territorial, que te diferencia de los no mapuches, ¿cierto? Esa actitud es muy positiva. El asunto está cuando tú le preguntas si enseña o no enseña a su hijo, a su hermano, ¿te fijas? Entonces la actitud, el sentimiento es positivo, pero desde el punto de vista de la acción, ahí hay un divorcio, ¿cierto? Entre el subsistema afectivo, lo que yo siento por mi lengua, por mi comunidad, por mi cultura, porque representa a Quenechen, representa a los antepasados, es la memoria que yo tengo, me permite hablar con los árboles, con los ríos, me relaciono con la naturaleza a través de la lengua. Esa actitud es muy positiva, pero de transmitirla, por ejemplo, si soy papá y tengo un hijo, me cuesta un poco más. ¿Te fijas? O no la hablo. Los maestros bilingües. Sí, entonces hay un divorcio ahí entre el subsistema afectivo y el de la acción. Ujú. Sí, que parece que se da también en la mayoría de las comunidades. Eso te puedo responder. Gracias. Increíble. Le damos la palabra a alguien. Sí, Alguien de los sí, nada más, perdón, he estado al pendiente del chat. Bueno, en Facebook parece que no hay comentarios. Bueno, hay saludos para Mauricio. Muchas gracias. Mauricio, entre otros, pero parece que no hay comentarios o preguntas. Creo que aquí en Zoom tampoco, pero adelante, Jaime, mientras vuelvo a revisar. Si es un comentario, justamente terminaste con ese comentario. En México, por ejemplo, hay esta diferencia entre la autodenominación y hablar. Por ejemplo, hay muchos, se registran en los datos del INEGI de que hay muchos hablantes personas que se autodenominan indígenas. Ya. Pero cuando surge la pregunta y le transmites a tus Claro. hijos, les hablas, la respuesta es no. No. Hay esta ambivalencia de cosas también Sí. en México. Y la otra, tengo una pregunta en cuanto a variables que influyen en el tipo de habla champurreado. Sí, el champurreado. Si me preguntaba, de acuerdo a la muestra que son 20 hablantes, Sí. si la variable escolar o educativo es importante para este tipo de habla. O hay otras variables como la migración, También. ideologías lingüísticas que influyen para este tipo de mapudungun champurreado. Sí, las vamos a considerar. No las teníamos en el diseño inicial del proyecto. O sea, si estamos haciendo un perfil de cada uno de los hablantes, y nuestra primera variable era valle, contrastar el valle, una descripción más macro. Contrastar el Valle del Biobío con los hablantes del Valle del Queuco, ¿cierto? Por procedencia, porque por territorio ya hay diferencia. ¿Ya? Lo que se ha descrito desde el punto de vista sociolingüístico y también desde el punto de vista fonológico, por lo menos para los niños, hemos encontrado diferencias en la fonología y en el desempeño comunicativo de las personas del Valle del Queuco y del Valle del Biobío. Así que esa era como nuestra primera gran variable. ¿Ya? Y lo otro que al trabajar con jóvenes vamos a contrastar con respecto a lo que hay respecto a los niños y también con respecto a los adultos. O sea, son como las variables principales del proyecto. Pero por supuesto que estamos recogiendo datos y preguntándole a los colaboradores, que son todos residentes de comunidad, pero muchos de ellos vienen a estudiar, ¿cierto? Qué es lo que hacen, dónde estudian, cuánto tiempo pasan fuera de la comunidad, si migrados no, porque pertenecen ahí, o sea, no es que estén viviendo afuera. Ya ninguno de las personas con las que estamos trabajando está viviendo afuera. Sí ha ido a estudiar a Los Ángeles o a Concepción, pero vuelven todos los fines de semana y están todo el verano en su comunidad. Creo que es muy importante considerar ese tipo de variables, porque yo creo que ese tipo de variables de alguna manera nos va a aportar insumos valiosos para determinar los procesos de variación. Y es muy probable que mientras mayor y más fluido sea el contacto con la sociedad mayoritaria, escuela, universidad, trabajo, es probable que eso esté relacionado con procesos de variación mayor que aquellos que están en la comunidad y salen menos, ¿ya? Así que eso igual es algo que vamos a considerar a la hora de hacer el análisis.
Sí, sí, gracias. Pregunto eso porque, por ejemplo, en mi contexto de los jóvenes hablantes del maya, cuando empiezan a ir a la escuela, interactúan más con el español, que Claro, tanto así es. el espacio con la familia, y tiende a usar más préstamos léxicos, morfológicos, Sí, y creo que es una variable importante en este tremendamente. en contextos de bilingüismo. Así es, tremendamente, es muy importante. Y antes que me olvide, le voy a pedir a Lourdes que después me comparta la referencia de la colega o el colega que estaba trabajando con jóvenes, porque quiero conocer también el trabajo. Muchas gracias. Y luego te podemos compartir, perdón, Miguel, la tesis de Nina, Ya. Paola, se apellida, Vamos. que te había comentado que está trabajando con jóvenes quichua, migrantes a zonas Ya. urbanas. Sí, sí me comentaron. Urbanas, ¿no? No sé, creo que no se puede conectar, pero bueno, es otra interlocutora. Perdón, Miguel, adelante. Sí, muchas gracias. Primero ya, es una pregunta nada más. También yo creo que, bueno, en este contexto, no se mencionó mucho, pero, ¿cuál es el papel fundamental también de la familia, de los padres? Es decir, en la casa, en cuanto a la socialización, los padres, me imagino que en su mayoría son bilingües, pero no sé si hay algo que pueda mencionar, cómo usan la lengua, usan más el español, usan El mapudungún, el chedungún. sí, porque sí creo que lo que se ha mencionado como que al pasar a la formación o a la escuela, como que sí tienen un poco de conflicto dentro del mismo grupo Sí. o con fuera del grupo o de la misma comunidad, pero ya no están en la escuela. Entonces, ¿cómo se da esa parte? ¿Cómo, si esto se trabaja desde casa o solo eso le toca a la escuela y yo sí quiero hablar, da igual, ¿no? Es heterogéneo, es muy heterogénea la situación sociolingüística que está por lo menos en estas comunidades, yo creo que en las otras comunidades es lo mismo, la gente. La verdad que hay una variedad y una diversidad de situaciones sociolingüísticas que incluso dentro de una misma familia a veces hay un mosaico. Incluso dentro de una misma familia no hemos podido dar cuenta de los trabajos que llevamos varios años trabajando en las comunidades. Al principio llegábamos y decíamos, ya, mira, si aquí en Trapa todo el mundo habla, los niños, los jóvenes, los mayores, se habla en la casa, se habla en la escuela. Entonces, en esta zona, aquí está el mapudungún muy vital. Y resulta que de repente íbamos en una familia donde no se hablaba. En una misma familia habla el papá, la mamá y habla el hijo mayor y el menor no habla. Entonces, la situación es muy, muy heterogénea y muy variada. Entonces, en ese sentido, yo considero que, claro, los estudios cualitativos son tremendamente importantes. Los estudios de caso, por ejemplo, que se hacen con familia, donde se describe la situación comunicativa o el desempeño, por ejemplo, de una familia, creo que es relevante porque tú puedes ahí dar a conocer patrones o configuraciones del proceso de transmisión de la lengua o de uso de la lengua, valoración de la lengua para una familia específica, pero que no necesariamente va a ser el mismo para otra familia, aunque claro que hay patrones dentro del territorio, ciertos patrones generales, pero sí hay mucha diversidad. Nos encontramos con estos jóvenes, todos tienen el mapudungún, estos jóvenes como primera lengua, porque son capaces de desarrollar un pentucún y un nitram. Cuando les preguntamos quién te enseñó, mi papá, mi mamá o mi abuela, esa es la respuesta que dicen. ¿Y cuál fue la lengua que aprendiste primero? Señalan que fue el chedungún que aprendieron primero y que llegaron a la escuela hablando chedungún. Algunos aprendieron el español en la escuela y otros aprendieron el español en sus casas, luego de haber adquirido el mapudungún. Algunos me imagino que habrá sido alguna adquisición simultánea de ambas lenguas. Si el niño no aprende el mapudungún en su casa, con su familia, difícilmente lo va a adquirir en la escuela, desde mi perspectiva. Difícilmente lo va a adquirir en la escuela. O sea, el programa de educación intercultural bilingüe se está aplicando desde el año 1996 en Chile y el proceso de retroceso de la lengua es aproximadamente de 11 puntos porcentuales, de acuerdo a la encuesta. O sea, si antes había un 60% de hablantes en una comunidad, ahora es, no sé, menos de un 40%.
Es decir, el mapudungún ha ido retrocediendo de manera drástica, específicamente en el segmento de los jóvenes y de los niños, ya de acuerdo a los estudios que se han hecho, que no hay un catastro así generalizado porque no hay un censo de lingüístico, ¿ya? Pero todos los estudios sociolingüísticos han documentado que la lengua está en retroceso, a pesar de que el programa de educación intercultural bilingüe lleva todos estos años en las escuelas. Por lo tanto, el programa de educación intercultural bilingüe no está dando los resultados esperados. Es un programa que pareciera ser está mal diseñado o está mal implementado o definitivamente le faltan recursos de parte del Estado para poder implementarlo bien. Tienen un educador tradicional que hace 2 horas de mapudungún a la semana, donde enseña algo de historia, algo de mapudungún, pero es totalmente insuficiente para que un niño pueda adquirir la lengua en la escuela. Entonces, desde mi perspectiva, si en la casa no se enseña, en la escuela difícilmente se va a recuperar la lengua, a menos que exista un trabajo colaborativo relevante entre las comunidades y la escuela, podría ser que pueda surgir ahí nuevos hablantes. Reforzar la lengua, sí, pero que un niño adquiera la lengua en la escuela, como algunos papás dicen en la Araucanía. Estuvimos haciendo un trabajo con Paula Lonqueo, analizando unos datos que habían recogido ellos en la Araucanía, y los papás decían, sí, acá no se habla mucho en la casa, pero afortunadamente en la escuela se está enseñando. Estaba entonces descansando en la labor que la escuela iba a tener en la enseñanza de la lengua, y lamentablemente la escuela no está cumpliendo esa labor, aunque sí existe el programa, existe una buena voluntad de parte de los educadores tradicionales que están haciendo mucho trabajo para enseñar el mapudungún, pero definitivamente están solos y con muy poco apoyo de parte del Estado, las escuelas finalmente hacen lo que pueden de acuerdo a los recursos escasos que tienen para enseñar. Eso. Añadiéndole los trabajos de los fonoaudiólogos. Y añadiéndole los trabajos de los fonoaudiólogos, exactamente. Educación especial. Sí, que son necesidades educativas especiales a los estudiantes bilingües. Eso, Mario. No hay más preguntas. Muchas gracias. No hay preguntas en línea. No sé si alguien tuviera una última pregunta o comentario. Es que me quedé ahí con la incógnita. Muchas gracias por la plática. La cuestión de la metodología. ¿Nos podrías describir un poco más no la espontánea, sino la otra? Que me quedé así como, ¿cómo la aplicaron? El Diapix. Ajá, la lámina. Claro, las láminas. Tenemos 10 láminas, una lámina de prueba, donde primero se empieza a hacer como un ensayo entre el facilitador y el joven colaborador, ¿cierto? Todo se hace en mapudungún. Todo se hace en mapudungún. O sea, el proceso de licitación es en mapudungún, ¿ya? Entonces comienza con la lámina de prueba, donde dice, mira, esto se trata de esto, y le explica en qué consiste el instrumento, ¿cierto? El facilitador, por supuesto, lo conoce muy bien, pero el colaborador no, es la primera vez que lo ve. Entonces, son finalmente 10 láminas. La primera es una lámina de prueba para ensayar y para explicar en qué consiste, y luego comienza el juego de buscar las diferencias, donde el facilitador tiene la lámina A y el entrevistado tiene la lámina B, y entre cada lámina hay exactamente 10 diferencias. Cada lámina es un dominio: naturaleza, fogón, familia, qué sé yo, también está el corral, por ejemplo, que es importante igual, y hay 10 diferencias, y las diferencias son número, color, objetos que están o que no están, ¿ya? Y que esas diferencias están directamente relacionadas con palabras con ítems específicos donde están los segmentos que estamos estudiando, ¿ya? Entonces luego comienza, le pide el facilitador, ya, estamos entonces con el fogón. ¿Tienes la lámina? Sí, sí tengo la lámina. La tenemos levantada. ¿Ya tienes la lámina? Ya, yo tengo la lámina. Ya. Cuéntame, ¿qué ves en esta lámina? Descríbeme de izquierda a derecho, de la parte superior y baja, le da instrucciones específicas, descríbeme todo lo que ves en la lámina. Y comienza la persona, mira, yo aquí veo lo cuenta, ¿verdad?, en mapudungún. Mira, yo veo aquí un volcán, y mi volcán tiene fuego, yo después veo una nube, veo 2 nubes, son blancos, aquí veo un manque, veo esto, y tiene que describir detalladamente. Entonces, el facilitador va ahí viendo que va señalando las palabras. Y cuando no señala las palabras que se quiere, ¿verdad?, licitar con el estímulo, entonces él dice, ya, mira, yo aquí veo tal cosa, veamos ahora las diferencias. Yo tengo esto, ¿qué tienes tú? Sin decirle la palabra, para que surja espontáneamente la palabra y diga, qué sé yo, mira que hay una culebra y hay un ratón muerto, parece que la culebra se quiere comer el ratón y aparece
la palabra culebra, bilú, ratón, degú, muerto, la que nos interesa. Entonces él va, es la pericia finalmente que tiene que estar muy bien entrenado, el facilitador, para poder lograr que aparezcan todas las palabras. Como el instrumento en sí es un poco redundante, si no aparece en la primera lámina, va a aparecer en la segunda lámina. Sí, eso, más o menos. Eso, Mario, muchas gracias. Perfecto. Gracias a ti, pues si puedo hacer un último comentario para cerrar y ya le doy la palabra a Lourdes para concluir. Yo estoy súper impresionado desde que mandaste el proyecto, que lo leí, que lo hemos comentado. Muy agradecido por la interacción y consideración que has tenido con Marcela y conmigo, Marisol. Y bueno, hoy pues vimos ya una perspectiva más completa, más ilustrativa, más colorida. Y yo veo un trabajo súper profesional y excelentemente bien llevado. Tienes toda la experiencia del mundo para hacer esto. Y estoy seguro que va a haber un impulso muy grande al estudio del mapudungún y que seguramente muchos pehuenches admirarán y se concientizarán más de su lengua, ¿no? Porque creo que además tienes un compromiso comunitario muy grande y eso pues es fundamental hoy en día para los que trabajamos con lenguas minorizadas, ¿no? No solo hacer el estudio descriptivo, sino este vínculo y esta coparticipación con los hablantes. Entonces, pues yo te felicito mucho, Chatumay, Quimelfe, Marisol, muchas felicidades. Y bueno, aprovecho para agradecer a tus colegas del proyecto, a Gastón Salamanca y Mauricio Figueroa, que también nos acompañaron el año pasado aquí en nuestro seminario en Ciesas. Y bueno, pues aprovecho también para mandar saludos a otros colegas chilenos, Pilar Vivar y Bárbara Galdames, que fueron con quienes te conocimos en primera instancia. A Aldo de la UFRO, a Magali, y en fin, pues que sigan estos vínculos. Gracias. Gracias a ti, Mario. Te reitero el agradecimiento al CIESA y especialmente a ti por el contacto, por la colaboración. Nació un proceso de aprendizaje muy importante, conocer a Mario, conocer a Marcela, conversar con ellos, dialogar. Estoy en una estancia de investigación de 2 semanas y ha sido un proceso de aprendizaje integral. Hemos conocido, hemos disfrutado de la comida, hemos ido a museos y hemos en el intertanto conversado del proyecto, de las realidades de 2 países que son muy diferentes pero son muy parecidas y todos los desafíos que implica, ¿verdad?, trabajar en el ámbito de la lingüística con lenguas indígenas y por supuesto el compromiso que hay que tener con las comunidades y no quedarse solamente en descripciones, sino que avanzar un poco más allá y que pudiéramos hacer una lingüística también un poco más abstracta, descriptiva, pero aplicada y que sea también, ¿verdad?, un insumo para los procesos de enseñanza y los procesos de planificación y revitalización lingüística. Creo que ese debe ser siempre el norte de mi perspectiva, aunque sea un trabajo de fonología, puede ser muy valioso para procesos de enseñanza. Así que yo te agradezco y te reitero, ¿verdad?, la colaboración, tu generosidad de recibirnos y de transmitirnos todo tu conocimiento y tu saber, tu kimun, como dicen los mapuches. El kimun es el conocimiento del saber. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias. Adelante, Lu. Bueno, pues ya ha habido todo un ritual de agradecimiento muy rico y qué bueno, de reconocimiento de estos intercambios que son los que nos enriquecen realmente. Y también para hacer el comentario de Marcela me dejó pensando, ¿no?, en este concepto de copiar, ¿no? O sea, hay que irnos más allá y decir, lo quito, ¿no? Propongo ¿no? Porque vamos creando también nuestros marcos teóricos, generados por nuestras realidades, ¿no? Pero bueno, te agradezco mucho, Marisol, enriqueces muchísimo el seminario y también a toda una comunidad que está aprendiendo de estos temas. Sí. El intercambio nos beneficia a todos y pues agradezco que hayamos iniciado este seminario con una presentación tan rica e interesante. Muchas gracias, Luz. Gracias por Muy amable. visitarnos. Muchas gracias. Gracias. Ustedes por la paciencia, por la generosidad, por escuchar. Perdón, acabo. Termine. Gracias a los colegas que se conectaron también y que nos siguieron. Ya
todo el personal de CIESAS que hacen servicios. Terminamos. Gracias. Alicia, muchas gracias. Gracias por el apoyo técnico. Bueno, cerramos. Bien. Facebook, no, ¿verdad? Yo lo cierro.